Daniel capítulo 1 versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estamos respondiendo la pregunta que hicimos la última vez acerca de los creyentes a los que Santiago les está escribiendo. Aún estamos en la carta de Santiago, hemos abierto un paréntesis para responder a esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron estos creyentes a la condición espiritual en la que estaban? Podemos definir esa condición espiritual en tres cosas. Número uno, que eran carnales. Número dos, que estaban influenciados por Satanás. Y número tres, que eran amigos del mundo o amaban el mundo. Dijimos también que era importante responder a esto porque esto nos puede mostrar cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos nosotros delante de Dios, cómo estamos caminando nosotros por esta tierra. ¿Agrada a Dios nuestro caminar? ¿Estamos agradando a Dios con eso o no lo estamos haciendo? También nos ayuda a prevenir, caer también en esta situación en la que estaban estos creyentes. Nos ayuda a evitar eso. Pienso que ellos no llegaron allí de un momento a otro, se fueron deslizando poco a poco. Y Daniel nos puede responder a esa pregunta. Vamos a resumir lo que dice el capítulo 1 de Daniel. Lo que estos jóvenes estaban viviendo en este momento, lo que estaba pasando con ellos, era que les habían impuesto tres cosas. La primera era sabiduría, tenían que aprender sabiduría pagana. Lo segundo era que recibieron nombres paganos, y lo tercero, que iban a ser alimentados con comida pagana. Ellos no tienen ningún problema con el aprender las leyes de los caldeos, la ciencia y todo lo que iban a aprender. No hacen o ponen ninguna resistencia contra eso, tampoco con que les cambien los nombres, porque podían cambiar sus nombres, pero no podían cambiar su corazón. Sin embargo, sí ponen resistencia a alimentarse con la comida del rey. ¿Por qué hacen eso? Porque para lo anterior, no había ninguna ley estricta en la palabra de Dios que hablara acerca de ese tema. Sin embargo, para la comida sí tenían un mandamiento claro de lo que debían y no debían comer. Por eso Daniel entonces propone en su corazón no contaminarse con esto. Ahora, lo que Daniel hace es lo que nosotros tenemos que hacer hoy como creyentes, y es poner los límites a nuestra vida donde la palabra de Dios los pone. Daniel es un muy buen ejemplo de cómo uno puede vivir en un mundo pagano, idólatra y corrupto, sin contaminarse, sin hacer concesiones con nuestra fe, manteniendo nuestra integridad espiritual. Ese es el mejor modelo que nosotros tenemos bíblico de cómo podemos vivir, porque es que nosotros vivimos hoy en un mundo que nos obliga, que nos quiere forzar constantemente a conformarnos a él, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos conformamos a este mundo o obedecemos la palabra de Dios? Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Daniel responde la pregunta: ¿cómo se puede uno deslizar a una condición espiritual en la que estaban los creyentes a los que Santiago les escribe cuando hacemos concesiones con nuestra fe, cuando hacemos concesiones con la palabra de Dios, cuando pasamos por alto lo que Dios dice, cuando violamos los mandamientos de Dios, nos vamos deslizando a una condición espiritual como la que tenían estos creyentes? Ahí es donde comienza uno a deslizarse como creyente, cuando pasamos por alto lo que Dios dice en su palabra. Ahora, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón mantenernos fieles y puros a Dios, Dios nos respalda con su gracia. El versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios da una gracia especial a Daniel delante de este hombre. Daniel habla con él porque Daniel está resuelto a no contaminarse. Daniel está resuelto a no violar la palabra de Dios. Daniel, a pesar de que, escúchame lo que te voy a decir, ellos podían argumentar lo que quisieran
para no cumplir con lo que Dios había dicho. Ahora, ellos podían haber pensado, ahora, ¿qué vamos nosotros a ponernos a obedecer ahora la palabra de Dios si el Señor nos ha entregado a nuestros enemigos y nos han traído a esta ciudad inmunda? ¿Qué nos vamos nosotros a poner ahorita a pensar en si comemos o no comemos esta comida cuando sabemos que los dioses de los babilonios fueron más poderosos que nuestro Dios, que saquearon nuestro templo y que se trajeron todos los utensilios de la casa de nuestro Dios como un trofeo aquí a su tierra? O sea, ¿qué vamos a estar nosotros ahora sujetándonos a Dios? O sea, ellos podían haber pensado todo eso. Ahora te digo una cosa, muchos creyentes hoy, por menos que eso, transgreden la palabra del Señor. Muchos creyentes, muchísimos hoy, cuando Dios no responde una oración, cuando Dios no les concede una petición, se enojan con Dios y entonces violan sus mandamientos, entonces hacen cosas malas, toman una mala actitud y un mal comportamiento porque están enojados con Dios. Pero estos jóvenes, Daniel y sus amigos, no hacen ellos. Ellos se mantienen fieles al Señor, deciden no comer esa comida, hacen una prueba de 10 días. Cuando terminan los 10 días, dice el versículo 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Fue por la comida? No, no fue por la comida. Fue que Dios obró algo sobrenatural en la vida de ellos, por eso se veían mejores. Uno puede pensar, ay no, yo voy a comer legumbres y agua porque eso me hace ver robusto y mejor. No, eso no, eso no tiene sentido. Lo que está pasando aquí con estos jóvenes es que Dios los está respaldando, es que Dios los está ayudando, es que Dios los está sosteniendo, es que Dios los está protegiendo, porque cuando nosotros proponemos en nuestro corazón ser fieles a Él, viene una protección sobrenatural, viene una gracia sobrenatural, pero también viene una sabiduría maravillosa. Verso 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Nota una cosa que dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia. Dios, paralelo a lo que ellos estaban aprendiendo, a aquello en lo que estaban siendo enseñados, Dios les da sabiduría, Dios les da ciencia, Dios los equipa con dones maravillosos, porque ellos se habían mantenido fieles al Señor. Cuando terminan los días de su entrenamiento y vienen delante del rey, dice el verso 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto, escucha, de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. ¿Por qué? Porque ellos honraron a Dios. Daniel es un extraordinario modelo a seguir. Quiero terminar con esto. Antes de cerrar el paréntesis, quiero leerte esto. Usted puede vivir una vida en este mundo sin concesiones que es tan pura y tan justa y tan recta y con tanto carácter que el mundo mismo tiene que reconocer su carácter y la calidad de su vida. Cierro paréntesis. Esta entonces es la respuesta a la pregunta que nos hemos hecho. Y si nosotros queremos mantenernos fieles a Dios en nuestro corazón, entonces lo que debemos hacer es no hacer concesiones con la palabra de el Señor. Bendiciones para todos.